Esa página peina coina na ame. Ya yo sí, toyi, mame gatu así, que era pena aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado. Departamento de Itapueve, peina yande envia poja, página ca, hija tora, me en diveste. Gato en Guayaquil cumplió edición número 1146, ya, ya, puti puta, y 1150 de gay. Neiri que ana ama ya pete ma pende apere pete abrazo rompe espalda parete aku pora ya inviter y el moñón de Neiri que a ver con un hago estudio básico del Evangelio de Juan 2.0 ese compañero nueva temporada capítulo 1 versículo 34 mo ya queda ina ya frena y mira mi shimi sí peaco ese lo cota ha ina guribia pe bautismo del espíritu, vela ya putata ya frena ya empatana ya patina ya hoy mi. Como un de los la mensaje pero esa. Mm, pero bueno, va de ya puta la Biblia con de y la Pepe ya. O puedo otro tema, este teólogo, pues, él se define lo de su religión ahí. Yo sé, parece que hizo un video, pero tampoco puede justificar, güey. Venga, estoy ahí justificar. Oye, pues dan argumentos, pero ellos ahí por según la doctrina de su iglesia, según el dogma de su iglesia. Peisa, según el magisterio, pinta, tapun. Pero la Biblia, la misma cosa que hizo el otro también que estaba debatiendo ahí, defendiendo el purgatorio. O sea, la bíblicamente ve otras cosas, ya está los magisterios, la doctrina, el dogma, la interpretación de cada religión, ve. Catula ya validada, pero la Biblia pone ir y la wea. Doctrina de hombre, pues no lo vale, ta. Bueno, que a pesar, va, esta vez me pues si hago y pues si te llegó a avanzar, manda. Hay que mandar a versículo 34 a 35, toca allí, no ya me pongo un yita, paciencia, ya hemos la bellena. Upiare MPM Cuillar coñan de grupo de enseñanza. A PVP que seramos, no ya ni maya y biloita. A veo cabi, y gusto la cora aribi ella ya pila bodo que veo y que na ya tore hace compañero cancha y ve yo veo otra cosa. Oye la ñan de grupo mojanota, bebé. Grupo de enseñanza, la Sagrada Escritura. Hay que ser a lo mismo de hoy no hay que ser o aprender a Juan, hay que la o refutar a Juan, los mismos deben todos son bienvenidos ahí ya. Bueno, y en de congregación, centro de remanente, fe y adoración, Lomita. Y en de casa de estudio principal, Ciudad del Este, kilómetro 9 y medio, Mondaví, personería jurídica 8045. A ver, ya veis Facebook, y en de congregaciones, Facebook, me topa la pecha. PJI, WPK, Congregación Centro de Remanente, Fe y Adoración, CDE, Loida. Si ya tuviese topamos ahí, Emilio Vázquez de hoy, Belle Cuapaitemos ahí, TikTok, Facebook. YouTube, cada hija Torah, vemos hija, topata de estudio, y de Guaraní, me guayan de enseñanza ahí. Y ella actualiza y a ver, patrocinio, o sea. Bueno, hay que actualizar también ese estudio. Exacto, el mismo que está tañando de preparador de video, fuera Miani. Preparador físico ahí. Bueno. eh, bueno, hermano querido, agradecerte, digo, o sea, a ver a los hermanos que de alguna otra forma, en lo poco y en lo mucho, y Catujaisa, se pudo mi mía, me tras con la ofrenda. Muy importante, muy interesante, hermano. Agradecerte, IBM, esa ayuda semilla, bienvenido sea su aporte. Hago con ministerio con CP, ahí te haya dedicado, hermano. Agradecerte y cualquier año ahí petiti la y catumija ese sí hago ya transferinte sí jala mi haya de por eso pa él ayer puede apoyar la cantidad sino la intención la o juego para todo la ujas se bendición ta da hemos ahí no mi siete digo hermano va no la pegando ahí entonces saludo ahí a Toto y otros pero por andu ahí nada respecto al
a ese tema de ofrendar. Se puede hacer por billetera Tigo, billetera personal, ya de bueno van ahí. Recuerden de hacer a ya conectar a balan de aplicación a la recogió inventada de compañero. Da ya voy a hacer a bendición. Si es que ella ya está chue. Bueno, a lo que para todos los que quieran también apoyar y aportar y sembrar en este ministerio, ahora se te da de paso, ya va a ver. Hoy pe hago y lo intento de la apoyo que la hago forma la ambos el la llave se chocante te dije y me voy a ver otro gym. La peor Z ese más Alder el que sea chocante una cosa pero hoy con la chocante es a verdadero hoy con la chocante pero tú sí en la verdad güey. Si este es para vos chocante porque es verdadero, bueno, aceptas amigo. Hay practicar pea en vos, es pea. Como ahí con la chocante, ese guillén de bandera petuya, pues, está ahí. No. A pesar no está, a veces indica tuyo refutar. No, y porque te dije, y vos diga tuyo refutar, pero ese guillén de pues ya por la vez, más tradicional, ya que yo no está, la doctrina tradicional. Sí, para eso que estamos estudiando ya mejoran. Ojalá de pillama la ella ahí chocante, oye, eso es. Viene tumbo tu llave, va, el hoy bebé. Marama ya en la programa, marama ya por la pregunta, marama ya refutar, marama ya llevaré la evidencia. Ve al final había sido o seguí llegando, bebé. Jape tu ya temi. Que llevio todo digo, va, el hoy. Alder, a ver la. Hay miedo, ¿verdad? Es que si sos pastor que te deje toda la congregación o si hay otro pastor o manda vean de posición o de ejemplo me haya pensado donde cambiamos ahí nunca la verdad no nos liberamos ahí eso hermano Alder exactamente la misma cosa que pasó en tiempo del Mesías y los fariseos cañijabos seguía supe oía tú que llevi hoy cuama es la verdad verujada buena doctrina sana doctrina que él es el hijo que es el hijo del hombre que él es el Mesías hoy cuapa que oye todo seguí por temor a los demás hombres no entran se pierden la salvación por comodidad por miedo a los hombres por ahí ya que ya se va a mí ese tema con ese espíritu de Dios qué bárbaro según la con año entera pillado un guardia topa cierto año y a cañe plantarse a hacer contra el marea los instancias con el paro ese fuerza inclusive hermanos me abandonaron cuando en la congregación topas algo y vos, o sea esta es la verdad lo pitaceo pitado o sea o escala y falsa doctrina y dos oye dos acá te yo topata la huesa pero hoy pues lo están así tener razón amén estamos estudiando muy bueno muy lindo pues a pila para allí y la y yo coja Pablo y está bien o no es mi problema como llego ese coco de BBTI pero era mi problema ese porque el conjunto Ipala está pisado. Si vas a seguir esta línea de enseñanza, bueno, enseñando hermano lo que aprende. Juan, ni la Aipuru y Mimi alguna cosita y como revelación de Aipuru ser lo mitad con enseñar. Apeye eres su vieja, no van. De nada ese pastor, se da coña 10 compromisos, nambre, ya venía por muy yagel. No es tu problema. Pero pues estaba ahí, pues, hermano, la icuama la verdad, estudiamos había sido de seguir en otro. Va, él no venía, pues, pero por que está por andar al derbe. Miedo, ¿verdad? Pégate maneo. Intereses de por medio. Oí algo de atraer, pues, dejan de perderse, ya te dejó entender la Jacuba, de Ricuta Janguame, te dejó, y la Ico por una vez Janguame, eh, en el periodo milenial, pero te dejó vender Ricu Janguame. Con tal de que hagan de en un beneficio mía, bueno, te da que pensar, pues, de pecar, se muy porque pecamos ahí la pecha no está ahí que hoy cuá poner la verdad o tu llama pues handica tuya cuende refutado me cuende de razón es en tu llego predicar de mentiras ane
Ay, qué bárbaro, o sea. Socorro, o sea. Va, ego, peas. No, yo fui me pesa, beba. Ya, ya, de oyupines, de cuándo de impotencia. Pues ya íbamos a hacer ahí problemas allá. Ay, hipocresía. ¿Vea? Bueno, ya está. Es más, ahora solucionamos. Ahí se ve. Eh, o cambia sea libremente o cambiata. El que no quiere ser hipócrita no va a seguir siendo hipócrita. Ahora, cuál temor y reverencia al Todopoderoso de su palabra o cambiata jala mi hipócrita. Cuera mío de cada beneficio y que y por ahí siempre seguida. Hoy cuama lleve una falsa doctrina, es lo mismo te seguita en deuda. No hay problema y este oíse. Bueno, pego 34 viojina, vea la. ¿Qué tenemos ahí? ¿De qué dio testimonio, Juan? Bueno, ese que la vez pasada ya le dije ese man. Pa Ereñande ya esta del Mesías, cosa del mismo profeta Juan, inspirado, lleno del Espíritu Santo, de revelaciones, de Iriacue del Mesías, ñande ya con a tiempo Peñacén ya. ¿Por qué no decimos del Mesías lo que dijo Juan el Bautista de él y lo que dijo sus apóstoles de él y lo que el Padre le reveló a Pedro acerca de él? Mañana de ya inventarse otra cartelera, otro título. Le elevamos de posición de una deidad muy superior, igual al Padre. Apanan de Utaibo al derete ella. Porque es la verdad, güey. Vea, güey, la tema. Bueno, pero eso no tenía nada que ver con lo que presentó. Ahí dijo el hijo. El hijo. Él le presentó como el hijo. El Reina Valera vio, pues, hoy. Porque en el griego, pues, y yo he visto y he dado testimonio que este está siendo el hijo de el Dios de griego. Y está hablando Juan acerca del Mesías, que es el hijo de el Dios. No dice que él es el mismo. Pillaba. Así que se disculpata, pero yo siempre voy a respetar lo que dijeron los apóstoles y lo que creyeron los apóstoles y lo que dijo Juan del Mesías. Porque si le agrego título divino al Mesías que ellos no dijeron, ni el Mesías de Iria Cueye, pues ya se ya da más escritural. Por eso es que a ver, ¿a quién era? Estábamos hablando ahí de Juan 7, cuando dice si ustedes guardan mi palabra, conocerán la verdad lo hará libre. Serán mi discípulo y la verdad le hará libre. Si guardan mi palabra, hey. Pero ahorita Juan capítulo 7, vamos a ver, pero y profundo, güey, mira la ya analizado, porque Ñandego ya declarado hoy discípulo, siervo, pero no ya guardar. Y guardar la palabra del Mesías, o quiere decir creer lo que él enseñó y atesorar y poner en el corazón y en la mente y enseñar eso. O pecho, sí, somos sus discípulos y estamos en la verdad, y esa verdad escritural que él enseñó nos hace libre de la falsa doctrina y la condena por enseñar falsa doctrina. Por lo tanto, es fácil y la Biblia dice la palabra, la verdad, hará libre, oí ya puña. Oí na ya pi otro lado boca puña. Pero hoy por un de más lo mitad la mi versículo. Bueno, capítulo 7 o capítulo 8 está ese. Es que la verdad, 8, 31, 32, ¿verdad? Pero ya fue gente. No, llegó a tocar y minte, como por lo que dicen acá. O sea que Juan y entonces acá Gutiérrez, no sé si hermano o hermana. Entonces pico la de vea con afirmación de que Juan no era el único profeta y no tenía la última palabra en cuanto a la identidad del Mesías. También los apóstoles fueron ungidos y tenían revelación de la identidad del Mesías. Pues está bien, Gutiérrez, pero ¿a qué quiere llegar? Va en la idea, a ver.
Juan dijo, él es el hijo, él es el cordero. He visto el espíritu de descender sobre él. Pero, y los demás apóstoles, ¿qué dijeron del Mesías? Eremina de tan va en de ereta Juan, Juan es el hijo de pero o mi otro apóstol le uy catuje y curilanda hijo que él es el todopoderoso. Upeabe de la de naya, utierre. Pero dame justamente recién eso estaba diciendo. Me enace la versículo donde algún apóstol dijo realmente lo que vos estás queriendo decir. Entonces pico Juan el Bautista siendo que él era el presentador del Mesías al pueblo, ¿por qué ella no le presentó como vos estás ahí interpretando? Que él es el poderoso divino. Nende en duya, es por la pinta la de explicación de Juan 1:1 allá. Va, entonces no ayer se vaya poner ahí con pregunta, ¿está bien o está bien? Yo sé que Juan no es que solo Juan tenía revelación, yo sé, pero Juan cuando le como hay una revelación del Mesías a la apóstol le cuera orecota otra revelación del Mesías. Eremínase más de los apóstoles para le elevó al Mesías al nivel del Padre o al mismo como al mismo Padre. Pega versículo en limpio no es mi Ramírez. No, por eso le dije, no, y tu uva. Ya Pucuta, está bien, tenés razón. Los apóstoles también tuvieron revelación del Mesías, pero la misma revelación que tuvo Juan nomás. Ellos no tuvieron otra revelación del Mesías. O sea, Juan el Bautista recobetí revelación del Mesías Ramírez. Nivel 1, hoy cuata. Es a los apóstoles nivel 2 del Mesías. Juan orecó solamente que era el hijo, el cordero, el enviado. A mi discípulo ya orecó más otra revelación de un nivel más alto del Mesías, que el mismísimo todopoderoso. Ese fue el problema. En Valle en la debate ya pues y ya tu pues anda por el versículo. Te presentaste todo, pero ya sabe la griego, ve, ya ni monguetabe. Por eso que a usted no le gusta el griego. Para Reina Valera, antes Pepe ya le copamos dije. Más para la griego, ñande paraguayo. Más para la hebreo, más para la griego. Porque saben que el griego le descubre solo su falsa doctrina será. Vacila de corazón la legalmente la texto hebreo del Nuevo Testamento donde hay por ahí, güey. Vea tu peor te veta, güey. Vacile, papá. Papel griego, le es difícil aceptar. La mayoría, un 80% de lo que a veces entramos en debate o analizamos un texto, no, ya estoy de que veces la griego, y no. Ñandena ya la daja y jala, ya la autoridad o la calificativo, la ya y puro Juan la griego, porque tú ya distorsiona. Jamás ya estudiar entonces. Sí, lo que yo hago, güey, yo te leo lo que dice el griego, no te estoy inventando palabras que no tiene el griego. Pero en ese versículo, PTI audio, vamos a hacer a inventar, vamos a hacerla a inventar la griego, pero la tal palabra anda y por la griego. Nunca nega tú ibas a demostrarse ahí. Griego es un sé cuando hebreo la pende contrario, cuando había sido griego la Biblia griega la pende contrario. Lo hace así, porque no, porque jopa no, pánica tu hija, porque ya bebé y catún de mandé muñe en bande más. Va, esa te se muñe en bata más y por el comandé la traducción. Y por eso le felicito a estos otros hermanos que el pastor y catú y saca ese allí purú, va, ese pastor vaya a revisar. Muy ya yo puedan ya entender tal significado. Muy yo ya lean, pues con esa la jambo hay personas así, y son personas entendidas, estudiosas, pero son humildes. Por ello orgulloso, ya no. Ya pea ya de coma, ya pea inspirado. Eso está inspirado, tapete versículo o iba, y o contradecía la y copia original. Pues, si tu Biblia es copia del griego. Bueno, hablan de copia original con la griego, ya de Jipuru, pero con la original la de Biblia. Jamás eso hablan de Biblia, pero ahorita una forma a la griego, pero ahorita otra forma hablan de Biblia, la inspirado, hasta a la griego, la share, la trucho. Y tú, este va a vender 10, va. Y tú, una vez la legalmente. La ñañera, no está todo el tiempo, años acá, hija, torado de cosas. 4 años, ya jamás 5.
Ya opiste por el tema 1150 estudios a ya no te ya yo te digo, te hoy lo está. Ha pillado y se pega no vamos, ay nunca ve. Bueno, no, yo voy a seguir, aunque en la vende gustar me más la griego, a ver la guía por la comparación. En todos los lugares yo voy a seguir usando el para la de arma. Bueno, Shemo hago y la vende posita la texto hebreo, miamba, ella ni es agüe, ella explica agüe, no importa, griego la y contrario con anga. Primero hago hebreo se mandó a. Hago anga griego, ma. Disparo. O sea, pesa está hoy, vea. Probablemente han presentado BM otro tipo de escritura que contenga verdad o para vender contrario de la verdad o la vende contrario a los amantes de falsa doctrina está por este BM. Pero la verdad la vende contrario porque anda pellí liberación. Hay peitusa, hay Juan 8, 31, 32, 33, la verdad hará libre, seréis mi discípulo, bla, bla, bla. Pero bla, 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 añetes. De varo. Las pilas. ¿Cómo veía hoy vio comentario 34. Esa, 30, manati versículo sencillo, muy sencillo de entender, bella puta, porque Juan no entender de una forma, porque Juan no llegó con otra revelación, los apóstoles tenían otra. Ahí voy yo ya en la revelación de Peaco APG y Peaco 1:34 de Juan. Y que es la revelación que tenía el profeta Juan el Bautista, profeta y sacerdote, con lo que le reveló el Padre a Pedro. A Pepe ya corta Peaco versículo será. Y Pucuma. Mateo 16, 16, 17. En adelante. Va a revelar el Padre a Pedro de la identidad del Mesías. El Mesías, oye, y Pedro, ya no revela de humano. Ya no hay ningún humano. Ya ser Padre, oye, en el cielo, Serú, oye, y va a revelando. Ah, bueno, va él lo revelar, que él era el hijo, el enviado, su hijo. Amba, eso tan de ayuda, ese que los apóstoles tenían. Ah, o sea que Juan el Bautista orecó BTI revelación del Mesías, de la identidad. Juan el Evangelista orecó otra revelación, llega a Pedro orecó llega otra revelación. Yo digo, va, es la misma se hace papá. ¿A qué quieren llegar ahí Gutiérrez y demás? Socorro, o sea. Se me hace corazón ya de hierro, va, es más cuando capuille. A veces, y siendo Juan un profeta tendrá el mes, siendo Juan un profeta, siendo Juan un profeta, el Mesías tendrá un muy buen apoyo que le testifique como el Mesías mismo, enviado por el Padre. Correcto. Y sí, a profeta, y el profeta más y allá. Pero el problema es que no todos le creyeron otra vez a Juan. Pues. Justamente estamos en este mismo problema. El amante de la mentira pues, de Yurujuipa vemos ve la verdad. Es poneta sube la verdad, es escata sube la verdad, es mojita sube joven en donde ve la verdad, entonces se yinde. Sí, ya Juan dijo que era él, quién era él, movilando y mi autoridad. La misma cosa que hoy vos le presentás el griego, la griego, y pecha la de Biblia, y pecha. No, péala, no, de inventar. De más Moisés, porque ahora no entendéis la griego, de ñemo arandú oreja, inventar oreja, va a leer la griego. Si fijo la Biblia griega la escribía, pues, socorro, o sea. Otro, sabemos que Juan es un sacerdote conforme a lo que usted dijo. No, es que, no, hermano, que porque yo dije nomás, si un panda hipotá, pues, yo te agradezco, Carlos, que se halaga y milan de comentarios, pero a mí ereti la ceja es agüere mala cosa, cierto, jate. Hay votares de calleja de corroborar, cierto, para la jaea. Porque a mí anga, Pastor Emilio y Pastor Emilio, no. Yo dije lo que dice la escritura y el derivado de la escritura. Muy pa la sea escritural. Así que sí, yo dije que, ¿por qué dije que Juan era sacerdote? Porque era hijo de sacerdote.
Y tú hago sacerdote Juan el Bautista, tú hago pa' Iguazú. Bueno, Zacarías. Y es a mí. Sacerdote era, digo sacerdote, es levita. Era levita, sí. Bueno. No, no, Esenio no es. Hay que, hermanito. Vos tenés que. Esenio es un grupo de estudiantes de la escritura, un grupo de creyentes del Todopoderoso que esperaban en el Mesías también. Pero no era que era un movimiento sacerdotal en tiempo del Mesías. Si los esenios estaban en tiempo del Mesías y cuando vamos a México, estaban en el desierto. Porque en el tiempo del Mesías no nos vas a encontrar que estaban los esenios y ahí estaban los fariseos y los saduceos con la olla rapaz, pues, Pepe. Por los esenios ni se nombra ahí. Pero por otros escritos que se encontró en el Qumran y demás, se sabe que existían los esenios. Jamón, yo sé la esenios fuera acá, Carlos. Eran supuestamente, según esos documentos, se cree que eran los sacerdotes que estaban antes que asumiesen estos otros fariseos, saduceos, fuera. A mis verdaderos sacerdotes levitas. O di para pago y en tiempo de los macabeos, mío ya la poder. Jauyupía el poder, pero acá para la sacerdocio, pues cuando irían, pues, pues bueno, voy a tema macabeo, ya poma, pea pues la dando gusta ya lo mitame. A ver, ya se llega más se peanda ey de Dios, pea de hombre, ñande yajana a la Biblia, pero son acontecimientos históricos que hay que investigar. Entonces, no, lo esenios no figura en la Biblia, no le menciona en la Biblia, pero se cree que Juan el Bautista estaba en medio de estos esenios por el desierto, ahí ve cueva y vi, hoy cogí, donde se encontró los escritos del Mar Muerto, que ya estaban cuando eso. Bueno, pues hay que buscar más documentos nomás. O invago y no documentos en mi areo. Otro que igual es, así que identidad del Mesías. Hey. Va a ver la identidad del Mesías y nada, ni para ese a los Gutiérrez ahí anga. Justificarse la doctrina de hombres a Moita Juan Yurube ya llega, mi mana la humilla ya. Con tal de que ya justificar la de doctrina de hombre ya es fulano y pesa ella a un apóstol Yurube lo metió muy mal la cosa. ¿Y qué se quiso hacer para justificar una falsa doctrina? Se tuvo que añadir, inventar y adulterar versículos de la Biblia. Ahí se puede demostrar eso. Se puede demostrar. Bueno. Así que, ¿qué tal? Milan de identidad, vamos a otro lado, hoy mi querido 413, hermano o hermana. Y así que el que da testimonio de identidad del Mesías es una autoridad espiritual reconocida por el pueblo. Ahí con Juan en la heredad ya. Aunque algunos fariseos no acepten su ministerio. ¿Ministerio de quién? De los dos. Y con la Juan del año problema, al Mesías pues allí de ahí. No hay cura en esa. A escuela no, pues la gente, a escuela pues no, y línea, entonces no anda ahí, verdad. Yo a escuela ya voy para ahí. A pesar ya hoy día pues predicamos algo nos hoy no lo mitaron lo viajes, y peor ya voy, no, de la hereje, de la visión malo. De la espía, de la adúltero, falsa doctrina heredera. Y esa a mí. Acá por lo menos hasta el verso 41, ya mañana hará. Ya, hoy, ya repetí para el tema, estos comentarios. El comentario de Juan 5, y esa, a ver, Juan 35, 37, por ejemplo.
35, 37. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ah, no, 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 perdón. Tiene que ser capítulo 1. Me extrañaba ya este. Otro lado y tengo. Juan capítulo 1, vaya, pues, no, no, yo estaba buscando nomás en otra versión. A revisar se inauguró algo, pero aunque ya allí a ver, para cuento mañana el programa ese. El siguiente día, otra vez estaba Juan y los dos de sus discípulos. Y dos de sus discípulos. Y mirando al Mesías que andaba por allí, dijo: He aquí el cordero. Ahí está. Otra vez se justifica doblemente. Una vez más habla de la identidad del Mesías, pero no le eleva a la posición que la religión le elevó al Mesías. No le puso en el lugar del Padre. Cordero de Elohim, refiriéndose a él como la ofrenda profética, víctima de ofrenda profética. Pero ya entenderán ahí la ofrenda cuera del Antiguo Testamento, para eso de la Cordero, para allá topar. ¿A dónde le encontramos al Mesías que se hacía de las ofrendas? La orajá que la ofrenda la pa Iguazú, mía veo moila y por la ofrenda ario, y sacrificar la cordero y la animal víctima, oye, o bebé, a la con la reconciliación, la orajá con la ofrenda la añan de Yarandi, pero tenía que compartir esa ofrenda con el sacerdote y con el Todopoderoso. Una ración le pertenecía al Todopoderoso, oye, japú, bebé, tatabe, oye, mujer conocía, y que tú otra porción, o una orajá con la ofrenda a la pa Iguazuni. Eso es lo que se representa en la cena de pesa del cuerpo del Mesías, símbolo. El Mesías es este cordero de allá de Pesa, el cordero de las ofrendas, el animalito del sacrificio para tener paz y comunión con el Padre. Os representaba. Ya puedo ver la cena pascual simbólicamente, ya compartían con el Padre y nosotros como hermanos compartimos de esa ofrenda. Como que el oferente compartía con el Padre la ofrenda. Simbólicamente ñande ahí ya le coja una comunión con el Padre. Pero a eso vamos a llegar. Ya pues tío, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¡Ja! Temazo. Oye, ma, a ver, ya pues viñendo en poco te yara guari que ya yo esa allí topata con era muy hemos bendiciones. Hasta mañana mante con Torah.